En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Madre de Esperanza, a ti, Madre del Amor, a ti, Madre de los hombres, a ti canto mi canción. Tú pones alegría en nuestras vidas, tú eres ternura y comprensión, sonríes, esperas y nos llamas, cada día eres nueva ilusión. A ti, Madre de Esperanza, a ti, Madre del Amor, a ti, Madre de los hombres, a ti canto mi canción, a ti, Madre del Amor. Mis hermanos, estaba escuchando las noticias hoy que en lo que va del mes en Chiapas han sido asesinadas 4 hermanas mujeres, y de esas 4 hermanas mujeres todas han ocurrido aquí en la costa de Chiapas, ¿verdad? 2 de ellas en el municipio vecino, conocidas a lo mejor por algunos. Vean ustedes que en el país este mes también se descubrió que teníamos en uno de los estados más católicos, Jalisco, había un campo de exterminio donde se cree que un grupo de criminales tenían un centro de entrenamiento, pero también era un campo donde eliminaban las vidas de aquellos reclutas que no querían o no podían salir adelante. Tristemente vemos cómo esto que está pasando en la sociedad, al ser asumido por la política, a veces no tiene nombre, la nomenclatura es muy ambigua. Veíamos a los representantes, veíamos a los encargados de nuestro país diciendo: hay que esperar a que esclarezca la Fiscalía qué es lo que ocurrió en Teuchitlán específicamente, ¿verdad? Hay que esperar, decían estas personas, y lastima mucho porque es como que si dijéramos: bueno, hay que sacar todos los restos óseos del Atlántico para definir que lo que pasó con el Titanic fue un naufragio. Era totalmente evidente lo que había pasado allí. Hace un día o 2 días creo que fue ayer, donde ya el secretario de Seguridad del país aclaró que ciertamente se trataba de un lugar de operaciones y donde describieron cómo operaban, cómo reclutaban y cómo entrenaban y eliminaban a los muchachos y a las personas ahí. Apenas hoy veía que probablemente algunos encargados del gobierno de Michoacán tenían que ver con ese rancho Izaguirre. Mirando un poquito más amplio el panorama nacional, pues empezamos el mes con las amenazas de que el presidente de los Estados Unidos iba a poner aranceles a algunos productos de México. Y eso probablemente, aunque nosotros no estemos tan cerca de Estados Unidos, pero podrían alzar algunos precios de los productos de la canasta básica, y pues obvio se encarecen los alimentos, y ustedes, la mayoría como mujeres, saben todo el arte que hay detrás de estar administrando unos centavitos para que pueda alcanzar la comida para todos en la casa. Viendo también esto, parece ser, a
apenas ayer creo que lo vi, que ya hay como un camino de búsqueda de la paz entre Ucrania y Rusia. Pero también este mes vimos una de las discusiones más feas entre el presidente de Ucrania y el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, y como que tensó, como que puso a temblar un poquito la paz, no solamente en esos dos países, sino en todo el mundo. Y vimos cómo la OTAN respalda a Ucrania, y vemos cómo Estados Unidos empieza a coquetear un poquito con Rusia, y ahí es donde uno se destantea. ¿Por qué platico esto, mis hermanos, mis hermanas? Porque si vemos el panorama general, tal pareciera que no hay signos de esperanza, y tristemente los jóvenes de nuestra comunidad leen todo esto que está pasando en el mundo como un signo de desesperanza. ¿Y cómo se traduce esa lectura? ¿O cómo la hacen externar los muchachos? Bueno, pues la externan cuando dicen: yo no quiero tener hijos. ¿Para qué traer hijos a este mundo? Si el mundo está terrible, yo no quiero traer gente a sufrir. Y esa es la interpretación, esa es la lectura desesperada de la realidad que estamos describiendo. Y mis hermanos, hermanas, es una lectura, por supuesto, ya lo dijimos, desesperada, y por supuesto la desesperación es lo contrario a la esperanza, y muchas veces en los cuadros personales, en los cuadros familiares que ustedes viven en su día a día, también hay mucha desesperación. Ya no sé qué hacer con mi hijo que tiene un vicio, ya no sé qué hacer, padre, con mi hija que ya va por el sexto marido y el séptimo que tiene ni siquiera es su marido, ya no sé qué hacer con mi hijo que se está separando y está dando tumbos entre una mujer y otra. O los cuadros de salud, la mayoría de ustedes ya son personas mayores, personas en donde el cuerpo, en lugar de ir creciendo, ya va decreciendo, y los cuadros de salud a veces son más complejos día con día. Entonces, lejos de tener un panorama de esperanza, un panorama en el que la Legión de María va creciendo, Padre, parece que todo apunta a que todo se va acabando, todo se va perdiendo, todo se va eliminando. Decía una tía que antes era católica y después se hizo protestante: la Iglesia Católica se está acabando, la Iglesia Católica se está acabando, la Iglesia Católica se está acabando. Y uno puede hacer una lectura con todo esto que estamos diciendo, y al parecer uno y todo el mundo se está acabando, ¿verdad? Y en esa tónica yo quiero que también leas tu vida, como en una vida donde en lugar de haber signos de esperanza, al parecer hay signos de desesperación. Levante la mano, ¿quién de ustedes no la semana pasada sufrió algún momentito de desesperación? Levante su mano si sintió desesperación la semana pasada. Resulta que todas son blancas palomitas, como vienen vestidas de blanco. No, padre, yo no me desespero. Ahí las voy a ver el jueves, pues, cuando se acerquen a la confesión. Gracias, hermanos, por ser sinceros al levantar su mano. Pues en medio de esa desesperación, en medio de todo ese caos, en medio de toda esa turbulencia social, política, económica, religiosa, familiar, de salud, hoy está frente a nosotros la Virgen María, y hoy vamos a pararnos frente a ella como madre de nuestra esperanza. Todos sabemos cómo vivió la Virgen María, ¿verdad? Desde que el ángel Gabriel le anunció que iba a ser la madre del Salvador, pues el ángel no le dijo: mira, aquí está una tarjetita de bienestar, aquí le va a caer a usted sus 3,000 pesos mensual. Aparte de eso, aquí hay una tarjetita de Liverpool,
pañales, carriola, pañalera, todo lo que necesite el niño Jesús, usted lo puede ir a comprar. También aquí hay una tarjetita de crédito de Bancoppel, por si algo se le necesita al José, usted pueda abastecerle, ¿no? ¿Verdad? La Virgen María, cuando recibe la noticia de que va a ser la madre del Salvador, va a servir a su prima Isabel, que ya llevaba 6 meses de embarazo, y cuando regresa, pues regresa con la incomprensión de José, porque estaba embarazada y todavía no habían estado juntos, no vivían juntos como esposos. En medio de esa incomprensión, el ángel Gabriel le dice a José que es el Hijo de Dios el que va a tener María y que necesita ser recibido y necesita que José sea el papá de esa criatura. Tan a mano empiezan los rumores de que van a ser el Mesías, de que van a ser el Salvador. Entonces viene un empadronamiento y allá van José y María a empadronarse a la tierra de José, y cuando ya le toca el momento de dar a luz a María, pues no había posada, no había hospedaje. El niño tiene que nacer en un pesebre. Recibe la noticia, recibe la visita de 3 personas un poco extrañas, no de rostros conocidos, que venían de Oriente diciendo que habían visto surgir una estrella y que la estrella anunciaba la venida del Salvador. Pero como estos 3 no eran rostros conocidos, llamaron la atención, fueron a parar ante el rey Herodes. El rey Herodes se entera que ya nació el niño Jesús. Hipócritamente les dice a los magos: vayan, investíguenme dónde está el asunto para que yo también vaya a adorarlo. Pero como aquellos no regresaron con el chisme, pues Herodes se molesta y manda a matar a los niños menores de 2 años. José y María reciben por alerta del ángel esta noticia y tienen que salir huyendo a Egipto. Mamá primeriza, mamá que por primera vez tenía un chamaquito. Algunas de ustedes que están aquí, pues fueron mamás primerizas y no sabían ni cómo sacarle el pujido al chamaquito después, cómo le sacaban el aire. Imagínense a María en un país extranjero, sin amigas, sin familia, criando un niño. Bueno, pues bendito sea Dios, después de 12 años, ya que regresaron al templo y regresaron a su patria, por los datos bíblicos, un día se les pierde Jesús en el templo. María se adelanta un día de camino, José se queda en las compras, José piensa que va con María, María piensa que se quedó con José. Cuando ya se juntan María y José se dan cuenta que no está el niño, allá regresan angustiados a buscarlo y el niño predicando, el niño dialogando con los maestros del templo, y Jesús les dice: bueno, ¿por qué se preocupan si estoy atendiendo las cosas de mi Padre? Crece el niño. Empieza Jesús ya como joven, después de internarse 40 días en el desierto, va y es bautizado por Juan el Bautista, recibe el don del Espíritu Santo por medio de ese signo visible de la paloma del bautizo, y empieza la obra pública de Jesús. Imagínese usted la angustia de María, que de repente le digan: oye, dicen que tu hijo está loco, dicen que tu hijo anda diciendo que es el Hijo de Dios, que quien coma su carne y beba su sangre no tendrá vida eterna y que no sé qué. Imagínense la angustia. En medio de todo eso, María, siendo madre fuerte, madre de esperanza, de repente recibe la triste noticia de que aprehendieron a Jesús, lo llevaron al pretorio, lo condenaron injustamente y su juicio se acelera y ya tienen condena de muerte. María empieza a caminar hacia la cruz junto con su Hijo Jesús, siendo una mujer fuerte, siendo una mujer de esperanza. Y ya al final le toca estar junto con Juan y otras mujeres que, viendo a su hijo crucificado, viendo a su hijo clavado en la cruz, viendo a su hijo morir. Dicen los que saben de psicología que el primer amor de una mujer no es el esposo,
El primer amor de una mujer es el hijo que nace de sus propias entrañas, es su primer amor. Imagínense a nuestra madre, la Virgen María, contemplando a su amor siendo crucificado, contemplando al primer hombre del cual ella se enamoró, al niño que ella vio crecer, que ella vio hablar, que ella vio desarrollarse en aquella sociedad, ahora ser crucificado, ser aniquilado. Pero aún así, sorprende, mis hermanos, que María sigue siendo madre de esperanza. El libro de los Hechos de los Apóstoles y los Evangelios nos narran que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, y la Virgen María les dice: hey, aquí no tiene que haber miedo, aquí no tiene que haber temor. Y en ese encierro, en ese claustro, María persevera con ellos en la oración y recibe junto con los apóstoles la efusión del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y aquí, mis hermanos, aquí viene entonces la pregunta: ¿qué sostenía a María? ¿Qué hacía que María no perdiera la esperanza? ¿Qué le daba fuerza? ¿De dónde sacaba esa energía esa mujer? ¿Cómo le hizo? ¿De dónde sacó creatividad? ¿De dónde sacó entusiasmo? ¿De dónde sacó la fuerza, la garra, el temple para sacar adelante su familia, su esposo y a su hijo? La respuesta está sencillamente en que María recibió el don del Espíritu Santo. Es lo que hoy celebramos. María recibe el anuncio de que va a ser la madre del Salvador, y oigan lo que el ángel les dice. Oigan lo que el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. ¿Qué le dio fuerza a María? El don del Espíritu Santo. ¿Qué le dio esa energía a María en cada prueba, en la distancia, en la dificultad, en la enfermedad, en la cruz? ¿Qué le dio fuerza a María? El Espíritu Santo. Y aquí, mis hermanos, mis hermanas, la buena noticia es que el mismo Espíritu Santo que cubrió a María es el mismo Espíritu Santo que tú y yo recibimos el día de nuestro bautismo. No es un Espíritu Santo distinto, no es un Espíritu Santo chiquito, no es que la Virgen María recibió el Espíritu Santo por Mercado Libre y usted lo recibió por Temo. No es un Espíritu Santo baratito, no, mis hermanos. El mismo Espíritu Santo que cubrió a María, que fortaleció a María, que llenó a María, que le dio energía a María para superar las dificultades en medio de una situación de desesperanza, es el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos el día de nuestro bautismo. Eso significa, mis hermanos, mis hermanas de la Legión de María, que hay que poner a trabajar ese Espíritu Santo. Eso significa que hay que ser conscientes de ese don, que hay que ser conscientes de ese regalo, que hay que poner a trabajar al Espíritu Santo. Por eso se me hizo muy bello, muy hermoso que empezáramos nuestra tarde de consagración, que empezáramos esta fiesta con un canto al Espíritu Santo. Y si ustedes se dan cuenta, en la hojita que les regalé con la guía del Santo Rosario, después de hacer la invocación a la Santísima Trinidad, viene la invocación al Espíritu Santo, donde dijimos todos: ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María. Así es que mis hermanos, mis hermanas, ese Espíritu Santo que tenía María y que la hace una madre de esperanza, ese mismo Espíritu Santo lo tenemos tú y yo, entonces tenemos que ser signo de esperanza en esta sociedad que se está desesperando. Tenemos que ser signo de esperanza en medio de una sociedad desesperada. Por supuesto que no se entiende como un legionario es un hermano desesperadito. No se entiende como un hermano que milita en la Legión de María sea una hermana desesperada, que quiera todo al tronar de sus dedos, que todo se haga como ella quiere, cuando ella quiere, donde ella quiere, porque ella quiere y como ella quiere. No habla usted de una hermana o de ser un hermano lleno del Espíritu Santo y lleno de esperanza con estas actitudes de desesperación. No habla usted de esperanza cuando su familiar se enferma y parece ser que es una enfermedad terminal, que es una enfermedad que lo va a llevar a la tumba. No habla usted de esperanza cuando usted también se angustia, cuando usted también se desespera, cuando usted también se entristece, porque entonces no estamos trabajando o no estamos poniendo a trabajar al Espíritu Santo que está en nosotros. Yo siempre digo que quien reza todos los días y se para todos los días frente a la Virgen María, frente a nuestra Madre del Cielo, difícilmente una situación lo va a desesperar, difícilmente una situación lo va a sacar de sus casillas, difícilmente una situación adversa lo va a hacer desesperar. Obvio, lógico, si usted no reza, si usted no comulga, si usted no se consagra a la Virgen María, no es consciente del don del Espíritu Santo que hay en usted, cualquier situación la va a afligir, cualquier situación lo va a desesperar, cualquier situación la va a deprimir, la va a angustiar, lo va a hacer un hermano estresado, malhumorado. Así es que mis hermanos, como integrantes de la Legión de María y como servidores de nuestra Madre del Cielo, también tenemos que ser tú y yo prolongadores de una esperanza que habla de un esperar el cielo, de una esperanza que habla de esperar un cambio de vida, de una esperanza que habla de que vamos a vivir una sociedad mejor, que a lo mejor ahorita sí está lleno el templo con integrantes de la Legión, pero tenemos la esperanza de que el próximo año, contagiando nosotros la parroquia con la esperanza, este templo esté abarrotado de hermanos y hermanas de la Legión de María. Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza. Tenemos que ser transmisores de esperanza. No hay que desesperarnos, no hay que afligirnos, no hay que hacer todo a nuestro gusto y a nuestro modo. Hay que ser hombres y mujeres de esperanza. ¿Y cómo lo vamos a lograr, Padre? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo conscientes todos de que tenemos al Espíritu Santo, siendo conscientes todos de que somos bautizados, siendo conscientes todos de que somos hijos de Dios y de que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María y la hizo Madre de la Esperanza, Madre del Salvador, ese mismo Espíritu Santo tengo yo desde el día en que me bauticé. Vamos poniéndonos de pie, mis hermanos, vamos poniéndonos de pie para poder hacer una oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que hoy se active nuevamente en nosotros. Vamos a abrir nuestras manos en señal de recibir un regalo y vamos a decirle: ven Espíritu Santo.
Él decía en tu interior,